Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra que ha sido leída, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos ha sido entregado, Señor, a cada uno de los creyentes. Te pedimos y te suplicamos en esta hora, Señor, que tú nos auxilies con tu Espíritu para entender tu palabra, Señor. Padre, entrégame los oídos de cada persona en este lugar, sus corazones, para que esta palabra, Señor, pueda ser entendida. Que tu Espíritu Santo actúe en cada corazón, Señor. Que cada prejuicio o cada enseñanza que hayan tenido respecto a este texto, que no sea verdaderamente el sentido del texto, pueda ser aclarado el día de hoy, Señor, y tu palabra entendida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema de hoy es la reacción del mundo ante el Evangelio. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo reacciona el mundo ante el Evangelio? Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos, texto a texto. Nos encontramos en el capítulo 4, donde Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador, yo sé que ha sido mal entendida y mal enseñada. De hecho, este capítulo 4 de Marcos, en esta sección del 1 al 25, tiene pasajes bíblicos con enseñanzas profundas, que, como dice un predicador, tal vez no sean fáciles, son fáciles de entender, pero son difíciles de tragar, por las cosas que dice el texto. Así que, mis hermanos, yo he dividido el texto de esta manera. En la primera sección, la parábola del sembrador. En la segunda sección, la explicación de Jesús de por qué habla en parábolas. La tercera sección, la explicación de la parábola. Y luego, una conclusión acerca de esta enseñanza. Esa es la forma en que yo veo el texto dividido naturalmente, y con esa misma división voy a predicar el día de hoy. Así que comencemos por la primera parte del sermón, el primer encabezado, la parábola, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Y noten, porque más adelante, cuando Jesús explique la parábola, se la va a aplicar a esta mucha gente que estaba escuchando la enseñanza. Tanto, dice el texto, que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lo primero que Marcos nos da a entender es que Jesús entra en una barca, se sienta como era común para los rabinos. Nosotros lo hacemos diferente. Los predicadores del día de hoy casi siempre estamos de pie enseñando. En el tiempo de Jesús, los rabinos se sentaban para enseñar. Jesús lo hizo desde una barca. Ahora, Marcos dice que se juntó junto al mar mucha gente. Quiero que quede eso claro, porque cuando explique la parábola del sembrador, tengan en mente a este montón de personas que estaban ahí escuchando a Jesús. Porque es a ellos a los que se les aplica la parábola, la explicación de la parábola, y de igual manera a todos nosotros aquí reunidos se les va a aplicar esa parábola del sembrador. Dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Hermanos, esto que voy a enseñar hoy es la doctrina de Jesús. No es la doctrina
de la Iglesia Bautista Reformada, no es la doctrina de Calvino, no es la doctrina de Diego, no, es la doctrina de Jesús. Y empieza Jesús entonces a decir la parábola. Versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ya de entrada, alguien puede estar pensando, ¿y por qué este hombre sembró esta semilla en una tierra dura como el camino? Y es porque en tiempos de Jesús no se sembraba como en el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy, si usted va a sembrar frijoles o maíz, usted va y prepara el terreno y siembra específicamente ahí. En tiempo de Jesús no. El tiempo de Jesús agarraba un puño con semillas y las aventaba donde cayera. Dice que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Esta es la parábola del sembrador. Y como dice un predicador, si Jesús no la hubiese explicado, hubiese sido simplemente una enseñanza agrícola, pero tiene una enseñanza espiritual. Ahora, esta es la parábola del sembrador, y yo sé que de antemano muchos hemos escuchado la predicación de la parábola del sembrador, y se nos han dicho que son 4 cristianos que reaccionan de diferente manera, y que al fin y al cabo 3 pierden la salvación y solo uno se salva. Eso es lo que casi siempre se ha explicado con la parábola del sembrador. Pero la parábola del sembrador no enseña que son 4 cristianos y que 3 pierden la salvación. Habla más bien de la reacción del ser humano en general ante la palabra de Dios. Y solo uno de ellos da fruto para salvación. Pero ya veremos eso en la explicación. Ahora, mis hermanos, en la segunda parte, Marcos explica por qué es que Jesús hablaba en parábolas y enseñaba en parábolas. Y esa es parte de los versículos crudos de este texto. Es una enseñanza radical, fuerte, dura, que muchos no van a querer soportar, muchos no van a querer recibir, pero es palabra de Dios. Oigan lo que sucedió y lo que Jesús dijo respecto de por qué hablaba en parábolas. ¿Saben qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo que se pone junto a algo para explicarlo, pero muchas veces es para oscurecer el entendimiento de las personas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? No lo digan, piénsenlo nada más. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que Jesús tomó la decisión de que mucha gente no entendiera la palabra de Dios? Que Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo tomaron la decisión de que mucha gente no entendiera el Evangelio para que no se salve. ¿Qué me diría usted? Suena como raro, ¿verdad? Suena como, eso no se me parece al cristianismo que yo he escuchado. Bueno, eso es precisamente lo que el texto dice. Vean el versículo 9 conmigo. Luego de que Jesús dice la parábola del sembrador, Él dice en el versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, en otras palabras es como decir, presten verdaderamente atención a lo que voy a decir y a lo que he dicho.
Eso es como cuando usted manda a un hijo suyo a buscar algo y usted lo manda al cuarto a buscar, qué sé yo, un borrador. Y por más que busca no lo encuentre y llega a la sala, no lo encontré. Vamos a ver. Y usted va con él y desde que usted llega usted ve el borrador. Y usted le dice, vea, abra los ojos para que lo vea. Y el niño tiene los ojos abiertos. Lo que usted está queriendo decirle al niño es, vea, busque de verdad, preste atención a lo que está viendo para que pueda ver. Lo que Jesús dice en este texto, en el versículo 9 es, presten verdaderamente atención a lo que están escuchando y a lo que van a escuchar. Se supone que los oídos son para escuchar. ¿Ok? Presten atención de verdad a lo que van a escuchar. Dice el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Cómo relaciona usted el versículo 10 con el versículo 9? Recuerden que hay una gran multitud de personas. Jesús dice nada más la parábola del sembrador y luego le dice a la multitud, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero al parecer a nadie le interesó entender la parábola del sembrador. A nadie le interesó. Sino que cuando estuvo solo, fueron únicamente los que estaban alrededor de él, sus discípulos, y entre ellos los 12 apóstoles, los que verdaderamente se interesaron para tener oídos para oír lo que Jesús había dicho y lo que Jesús iba a decir. ¿Sabe que eso sucede también en las iglesias? La gente está en el culto, está escuchando la predicación, pero no le interesa entender. Escucha porque escucha. Porque usted muchas veces no puede realmente cerrar sus oídos para no escuchar. Usted escucha el ruido, usted escucha a alguien hablando, pero verdaderamente no le interesa entender. ¿Cierto o verdad? ¿Verdad? Porque no hay otra. No les digo otra opción. ¿Cierto o verdad? Eso sucede en la iglesia. Bueno, eso sucedió en ese momento. A la gente no le importó entender qué significaba la parábola del sembrador porque no le preguntaron. Fueron sus discípulos y entre esos los 12 que estaban aparte. Oiga lo que Jesús contestó en el versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Qué significa ese texto? ¿Qué significa lo que Jesús dice? Que a estas personas, a sus discípulos, Dios les concede, Dios les da el poder entender el reino de Dios, el misterio del reino de Dios. ¿Y qué significa que a los que están fuera, a ellos les habla por parábolas? Hermanos, lo que Jesús está diciendo a ustedes, que verdaderamente se interesaron en prestar atención, a ustedes que verdaderamente se interesaron, y vamos a ver después, y claramente era porque era buena tierra, a ustedes se les concede entender. Hermanos, que el ser humano entienda la palabra de Dios, que el ser humano entienda el evangelio, no depende del ser humano. Depende de que Dios se lo conceda, dice el texto. A ustedes se les concede. ¿A cuánta gente, a cuántas de su familia no han escuchado el evangelio? ¿A cuántos? Y les entra por aquí y les sale por aquí. Porque depende de que Dios les quiera conceder entender el evangelio. A ustedes, dice el texto, les es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, ¿quiénes son esos que están fuera? Recuerden que cuando Jesús predicó la parábola del sembrador, había una gran multitud. Esos que están fuera son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no les interesa entender. Están fuera. Ellos no son de aquellos discípulos de Jesús. Solo las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús y le obedecen. Aquellos que están fuera
son aquellas personas que no les interesa en realidad el Evangelio, aunque escuchan la palabra de Dios. Y eso sucede en la iglesia. Eso sucede aquí. Y sucede en cada iglesia. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero son considerados como aquellos que están fuera. Y por eso es que no entienden. Por eso usted ve gente que va a la iglesia, pasan 10 años, 15 años y son los mismos. No cambian, porque son los que están fuera. A unos se les concede entender y a otros no. Pregunto, ¿serán ustedes, seré yo de aquellos que Dios nos ha dado el privilegio, el don de poder entender la palabra de Dios? Si es así, denle gloria a Dios. Porque hay un montón de personas, aún dentro de los que van a las iglesias, que ellos son considerados como los que están fuera. Y a ellos, dice Jesús, yo les hablo por parábolas todas las cosas. Ahora sí, ¿qué intención tenía Jesús de hablar en aquel momento en parábolas? ¿Cuál era la intención de Jesús? Vean el versículo 12. ¿Cómo empieza el versículo 12? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Para. O sea, ya de ahí el texto está diciendo, para esto es que les hablo en parábolas. ¿Para esto? ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. ¿Escucharon eso? Para que no se conviertan y como consecuencia, lo lógico es, y no les sean perdonados los pecados. De hecho, Jesús está citando aquí el texto de Isaías capítulo 6, donde hay un juicio de Dios contra Israel. Y Dios le dice a Isaías, ve y predica, pero ellos, aunque te escuchan, no van a entender. Aunque vean, no van a percibir, para que no se arrepientan, para que no sean salvos. Y Jesús toma esa palabra, y ahora se la aplica a estas personas. A esa gente que estaba agolpada ahí, que tuve que subirme a una barca. Esa gente verdaderamente no quiere entender el Evangelio. Y a ellos les hablo por parábolas. ¿Con qué intención? Para que aunque vean no perciban, para que aunque oigan no entiendan, para que no se conviertan y para que no les sean perdonados los pecados. Es un juicio de Dios. ¿Sabían ustedes que hay un juicio de Dios así? Y aquí lo vemos en Marcos, lo vemos en Isaías y en otros muchos pasajes bíblicos más. Por eso les decía, si usted puede entender el Evangelio, dele gloria a Dios. Porque también Dios trae su juicio aquí, haciendo que las personas no entiendan la palabra de Dios. Vean conmigo, por ejemplo, déjenme leerles Juan 12:39. Vean lo que dice Juan 12:39 y 40. Dice, por esto no podían creer. Oiga, ¿qué era lo que les imposibilitaba creer en Jesús? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó, oiga lo que dice, Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Dios cegó el entendimiento y Dios, dice el texto, endureció su corazón. ¿Sabe a cuál texto me recuerda a mí esto? A la historia de Faraón. Cómo Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Hermanos, es que Dios es todopoderoso. Y Dios al que quiere salva, al que quiere le abre el corazón para que entienda el Evangelio y al que quiere se lo endurece para castigarlo. Y alguien preguntará, ¿eso es injusticia? ¿O a alguien le pasó por la mente decir eso? Cuando yo escuché predicaciones así yo decía, pero sería injusto que Dios simplemente diga, a Andrés le voy a abrir el corazón para que él entienda el Evangelio y sea salvo,
Y a David le voy a endurecer el corazón para que aunque oiga, no pueda percibir, no pueda ver, no pueda entender, para que no se convierta. Suena cruel, suena injusto, ¿verdad? Pero en realidad no hay injusticia, porque David es un reo de muerte porque ha pecado contra Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué dice? La paga del pecado es la muerte. Lo que David se merece es ser castigado en el infierno porque ha pecado contra Dios. Y si Dios decide castigarlo, no está haciendo injusticia, está aplicando la justicia. Pero si decide salvar a alguien, lo que está haciendo es teniendo misericordia y dando gracia, no injusticia. ¿Entiende? No es injusticia. Ahora, mis hermanos, vea más adelante, nada más, quiero leérselo, lo que dice Hechos 20:25. Hechos 20:25 hasta el 27. Hechos 28, 25 hasta el 27. Vean cómo ahora son los apóstoles los que están aplicando esta verdad de que Dios al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere dar gracia para que entienda, la da. Dice Hechos capítulo 28, versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Otra vez Pablo dice: ¿saben por qué esta gente no entiende? ¿Sabe por qué esta gente no se convierte? Porque hay un juicio de Dios sobre ellos. Pero eso no se queda ahí. Vayan conmigo por última vez a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Solamente quiero darles algunos pasajes de referencia para que vean lo que estamos diciendo en Marcos es algo que se repite continuamente. Romanos 9, 17 y 18. Dice el apóstol Pablo: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y ahora vea la declaración de Dios: de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es el Dios de la Biblia. Al que Dios quiere, da misericordia para que entienda el evangelio y se salve, y al que Dios quiere, endurece para que no se salve. Porque ellos han pecado contra Dios y se merecen el castigo. Eso sería, decir que es injusto, sería como que hayan dos asesinos que han matado a 30 personas cada uno, y que el juez desde su, no sé, lugar, desde su mesa, diga: te condeno a la pena establecida por el jurado, eres culpable, y que alguien diga: eso es injusto. ¿Sería injusto el juez? No sería injusto. De igual manera, no es injusto si Dios dice: este ha pecado contra mí, este quiere vivir en su vida, no me quiere aceptar, no se quiere arrepentir. Está bien, te vas a ir al infierno y te voy a castigar. Sería justo. Y al que quiere dar misericordia, Él da misericordia. Ese es el Dios de la Biblia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y también véanlo ahí en el capítulo 11 de Romanos, versículo 7.
Romanos 11:7, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Hermanos, la realidad que estamos viendo en nuestro texto, recuerden que al principio había una gran multitud alrededor de Jesús. Y Jesús da la parábola y les advierte y le dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ya a nadie le interesó. Solo sus discípulos, y entre esos los 12, cuando estaban solos, le preguntaron: ¿qué significa la parábola? Explícanos, nos interesa, queremos aprender. Los demás no. Y los demás no, porque dice el texto, precisamente para eso hablé en parábolas, para que ellos no se conviertan. Hermanos, esa enseñanza es dura para el día de hoy. Yo no sé cuántas veces ha leído usted su Biblia, cuántas veces usted ha leído ese pasaje bíblico, pero eso es lo que dice. Les hablo por parábolas para que no entiendan, para que no se conviertan, para que yo no los sane. Si alguien asiste a la iglesia y está asistiendo simplemente por asistir, pero no tiene la intención de aprender, tenga cuidado. Porque hay una línea muy delgada que nosotros no vemos y no conocemos, donde Dios dice: traspasas la línea y tomo la decisión. No te voy a dar misericordia para que entiendas. Si vemos el contexto de nuestro texto, antes de Jesús de empezar a hablar por parábolas, Jesús hablaba abiertamente y enseñaba abiertamente. Y les dijo abiertamente: yo, el Hijo del Hombre, tengo potestad para perdonar pecados. Yo soy Dios, yo soy el Mesías. La gente no quiso entender. Es más apegado a nuestro contexto, los maestros de las Escrituras dijeron: está endemoniado. Entonces dice Jesús: está bien, esos ya cruzaron la línea. Ya no más. Ahora les hablo por parábolas para que no entiendan. Hermanos, dice el texto que Jesús empezó a hablar por parábolas con esa intención. Y dice el versículo 13: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y ahora Jesús empieza a explicarlas. Ahora sí vamos a entender verdaderamente qué era lo que quería decir la parábola del sembrador. Y Jesús empieza a explicarla y dice: el sembrador es el que siembra la palabra, o sea, el predicador, en este caso él. Y de ahí en adelante todos los hombres que Dios ha comisionado para predicar la palabra son los sembradores que predican la palabra. Otro evangelio dice que la semilla es la palabra del reino. Sigue diciendo Jesús. Y estos son los de junto al camino. Y él explica: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea, Jesús dice: estos que fueron sembrados junto al camino, en ellos opera un poder satánico. Y detrás de ese poder satánico, la intención es que la gente no entienda la palabra para que no se salve.
¿Sabe qué sucede con las personas que usted tiene a su alrededor y que todavía no entienden el mensaje del Evangelio? Hay un poder satánico en ellos que cada vez que se les siembra la palabra, Satanás dice e inmediatamente viene y le quita la palabra para que no la entiendan. Imagínate ante esta realidad que Jesús empieza a explicar. ¿Cómo haríamos si en una iglesia se empieza a manipular a la gente? Por ejemplo, tomemos por ejemplo a don Olger y digamos que él no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Y cada vez que viene el domingo se predica la palabra, pero como él no es cristiano y Satanás opera en él, la palabra le es robada, dice Jesús, para que no dé fruto. Pero a mí me gusta manipular. Entonces yo le digo, si alguien quiere ser salvo, levante su mano. Y Olger levanta su mano, aunque no entendió la palabra. Y yo le digo, hermano, si quiere repetir esta oración, hágale, será salvo. Y él se levanta, repite la palabra, la oración que yo digo. Y después de repetir la oración, yo le digo, hermano, eres salvo. Pero hay un problema. Espiritualmente hablando, dice Jesús, la palabra que se predicó, Satanás se la robó. No la entendió. Y se la robó para que no dé fruto, para que no se salve. ¿De qué vale que yo manipule a don Olger? ¿De qué vale de que él levante su mano? ¿De qué le vale que él repita una oración que ni siquiera es de él? Y que yo le diga, eres salvo. Lo estoy engañando. Y en realidad Dios no ha hecho esa obra porque ni siquiera entiende el Evangelio. Eso es lo que sucede en las iglesias el día de hoy. Por eso usted dice, vio a fulano, también que estaba en la iglesia y volvió al mundo, perdió su salvación. No, es que nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Lo que le entró por un oído le salió por el otro, porque Satanás se encargó de que no entendiera el Evangelio. ¿O no dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? Que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. No dice eso la Biblia. No dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 26 y 27. Que estas personas que se oponen al Evangelio, que no quieren nada con Cristo, están a voluntad de Satanás y están atados por Satanás. Esos son los que Jesús dice, estos son los que cayeron junto al camino. Se predica el Evangelio, pero hay un poder satánico detrás de ellos que les roba la palabra. Ahí está Satanás, no quiere que entienda el Evangelio. Así que no vale la pena manipular a la gente. Lo que tenemos que trabajar es en orar para que Dios les abra el entendimiento. Orar para que entiendan el Evangelio. No manipularlos. Luego explica la otra semilla que cayó en otro terreno, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Y la idea ahí, hermanos, no se imaginen un pedregal como nosotros lo entendemos. Porque yo le digo a usted, imagínese un pedregal y usted se imagina, no sé, cuando sale a la calle y hay una calle de lastre, usted dice, hay un pedregal ahí. No, lo que el texto está diciendo es que hay un terreno que tiene una capa muy delgada de tierra, pero de ahí para abajo es pura piedra. Cayó en pedregales. Ahora sí, hago otra pregunta. Cuando la semilla cae, las piedras ya estaban ahí. O cayó la semilla y luego de alguna manera llegaron las piedras. No, ya estaban ahí. O sea, lo que Jesús empieza a decirnos es, la palabra de Dios cae en las personas, aquí por los oídos, pero la persona tiene algo en su corazón ya. Y en este caso se compara con un terreno con pedregales. Y ve lo que Jesús dice. Los que cuando han oído la palabra, nótense que no dice los que se arrepintieron, no dice los que nacieron de nuevo, dice los que simplemente oyeron la palabra, al momento la reciben con gozo, les gusta. La gente viene a la iglesia, escucha la predicación, escuchan el evangelio y les gusta, la reciben con gozo.
Así que cuando usted vea a alguien que la recibe con gozo y que llora, tengamos cuidado. Esperemos al tiempo. Porque dice el texto que la reciben con gozo en el momento. Pero vea lo que Jesús sigue explicando. Pero no tiene raíz. O sea, en otras palabras, esta gente verdaderamente no ha hecho un compromiso real con el Evangelio, no ha hecho un verdadero compromiso con Jesús. Le gustó, pero no tiene raíz, no tienen un compromiso real. No han dicho, sí Señor, me someto a ti, voy a vivir para ti. De ahora en adelante, voy a abandonar toda mi vida pecaminosa y voy a vivir para ti. No, esta gente nada más escuchó la palabra, les gustó, la tomaron ansiosamente, con ánimo, les gustó. Pero ahora Jesús dice, esa gente en realidad no tiene raíz, sino que es de corta duración. Les va a durar poquito. Hay personas, hermanos, hay personas que vienen a la iglesia, van a escuchar el mensaje de la palabra, van a escuchar el evangelio y les va a gustar. Pero esa parte de me gusta les va a durar poco, dice Jesús. Va a ser por un tiempo. Y usted ve la gente que eso es real. La gente viene a la iglesia, al momento les gusta, qué bueno voy a la iglesia, ya se compra hasta su Biblia, pero démosles tiempo. Démosles tiempo porque dice Jesús, es de corta duración. Y ve lo que dice. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esa gente verdaderamente no estaba comprometida con Jesús. Porque alguien que ha sido verdaderamente hecho, nacido de nuevo, alguien que verdaderamente ha sido salvado por el poder de Dios, pase lo que pase, no va a abandonar el cristianismo. Pase lo que pase. Y usted ve personas que tienen 60 años ya de estar en una iglesia, que desde pequeñitos conocieron y que nunca se han apartado y que siguen fieles al Señor. Ahí verdaderamente Dios ha hecho una obra. Pero ¿y qué de aquellas personas que van a la iglesia por un momento, pero luego se apartan y luego ya no vuelven a nada? Son de esas personas que tenían un poquito de tierra, pero era pura piedra. O sea, tenían un corazón duro en realidad. No tenían un compromiso real. Y así hay un montón. Hermanos, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo sabe en su corazón que pase lo que pase, no va a volver atrás. ¿Va a pecar? Sí, va a pecar. ¿Va a fallar? Sí, va a fallar. Pero nunca, nunca se va a apartar del camino. Nunca. Va a seguir adelante. Siempre. Sin embargo, nosotros sabemos que hay personas, como dice Primera de Juan, que salen de la fe. Estuvieron ahí. Y ya la Biblia dice en Primera de Juan, pero no eran de nosotros. No eran verdaderos cristianos. No fue que perdieron la salvación. Es que no son cristianos. Son de esas personas que recibieron por algún momento con gozo el evangelio. Eso es como cuando un padre de familia tiene un hijo con drogas. Y el padre empieza a ir a la iglesia y empieza a buscar de Dios porque lo que quiere es que Dios saque a su hijo de las drogas. Y cuando Dios saca a su hijo de las drogas, o sea que no lo saque de las drogas, después este hombre dice, bueno, no pasó nada y no vuelve a la iglesia. O ya Dios le hizo su milagro y ya vuelve atrás. O cuando alguien tiene problemas de matrimonio y llega a la iglesia, cuando se le soluciona el problema, no vuelve. Son de corta duración. ¿Cuál es mi recomendación, hermanos? Pregúntese en su corazón. ¿Están aquí hoy porque verdaderamente han tomado una decisión de comprometerse con el Señor, de serle fiel hasta la muerte?
Pase lo que pase, como dice Pablo, en hambrunas, en riquezas, en escasez, en abundancia, pase lo que pase, voy a seguir obedeciendo al Señor. Porque yo entiendo que sin Él no tengo salvación. Yo sé que sin Él no puedo ir al cielo. ¿Será que verdaderamente ese ha sido su motivación para venir a la iglesia? Preguntémonos. Porque puede ser que Dios le esté hablando a su corazón y advirtiéndole, tenga cuidado. Usted es de esos de corta duración. No ha hecho un compromiso real con el Señor. Hay un texto en Isaías 31, versículo 40, si mal no me equivoco, que me acuerdo, porque un día hablé con amigos míos que quiero mucho. No es ese, vamos a ver. No es ese. La verdad que no me acuerdo exactamente cuál es. Sí sé lo que dice. Se los dejo de tarea, porque no lo tengo aquí en mis notas. Pero el profeta dice que Él ha puesto temor en el corazón de las personas para que no se aparten de Él. Si verdaderamente Dios ha colocado su temor en nuestro corazón, nosotros no nos vamos a apartar del Señor. Van a venir problemas, luchas, pero no nos vamos a apartar del Señor. En cambio, esto de la parábola que estamos estudiando, estas personas, cuando llegó el momento de tomar la decisión entre sigo a Jesús o me veo en problemas en medio de una persecución, ya no soy cristiano. Hay muchas personas así. Cuando se les pone entre la espada y la pared, la gente prefiere salir corriendo antes de seguir a Cristo. ¿Cuál es un ejemplo para seguir con el texto? Yo he visto varias personas que son cristianos, se enamoran de una persona inconversa y se les aconseja, no te conviene, estás pecando delante del Señor si piensas estar ahí. Y por más que se le dice, la persona ya se mentalizó de que quiere estar con esa persona. Y esa persona prefiere dejar todo botado, prefiere no volver a la iglesia, prefiere no volver a nada que tenga que ver con Dios, con tal de estar con esa persona. ¿Usted cree que esa persona verdaderamente había hecho un compromiso con el Señor? Esa persona era de las que recibieron la palabra con gozo, pero cuando tuvieron que tomar una decisión por la palabra, se fueron. Examinemos nuestros corazones, hermanos, si somos de estos. Y luego dice Jesús, estos, en el versículo 18, son los que fueron sembrados entre espinos. Otra vez, cuando cayó la semilla ya habían espinos ahí. O sea, habían cositas que Jesús va a explicar qué significan los espinos, que ya estaban en el corazón. Era una persona, según Jesús, según este texto, que tenía codicias en este mundo. Eran personas que amaban el dinero, personas que solo vivían pensando en el hoy. Y cayó la palabra ahí. Y adivinen qué, no quisieron renunciar a nada de eso. Y entonces ahogaron la palabra. Vea lo que el texto dice. Dice, verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Nótese que no dice los afanes del mundo. Los afanes de este siglo, de este aion. O sea, esta gente vive pensando nada más en este mundo. No piensan en la vida eterna. Es lo que Marcos está queriendo decir. Esta gente no piensa en la vida eterna, piensan en aquí. Y por estar afanados a las cosas de este siglo,
y no pensar en el mundo venidero después de la muerte, dice que estas personas caen en el engaño de las riquezas. En el engaño de las riquezas. Hermanos, ¿a cuánto les ha pasado? Que toman la decisión de empezar a buscar de Dios, de empezar de ir a la iglesia, y les aparece un trabajo, pero como anillo al dedo. Pero no pueden asistir a la iglesia porque trabajan los domingos. Y la gente prefiere tener dinero en su bolsillo que pensar en su vida espiritual. De hecho, yo estaba leyendo, estoy estudiando para mí, meditando para mí el libro de Éxodo. Y me llama la atención que cuando Moisés y Aarón llegan por primera vez donde Faraón y les dice: el Dios de los israelitas te dice que dejes ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto a 3 días de camino. El faraón se enoja y le dice: esa gente por estar ociosa están pensando en esto, y les agrava el trabajo. Dice, para que no estén pensando en esas palabras. Es que así actúa Satanás. Satanás quiere atrapar a las personas con el engaño de las riquezas, y para eso usa los trabajos. Vamos a ponerle trabajo, y entonces por medio del trabajo ya no va a poder congregarse, y sabe que la gente se enfría, y sabe que la gente ya se va a apartar de la palabra de Dios, y adivinen qué va a pasar. Ahí esas personas tenían su corazón inclinado hacia las riquezas, pero aún así escucharon la palabra. Pero no quisieron dejar y decir: de ahora en adelante Jesús va a ser mi Señor, y no las riquezas, no el dinero. Y dice también: y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto, no se salva la persona. ¿Usted cree que las personas que van a estas iglesias famosas, de Cash Luna, de Benny Hinn, de Maldonado, de Dante Gebel, de todos esos falsos maestros, usted cree que la gente que va ahí, la mayoría son cristianos? Yo espero que hayan muchos ahí que el Señor quiera salvar. Pero muchos van ahí porque ellos aman las riquezas. Porque estos predicadores solo hablan de riquezas. Estos predicadores solo hablan de tener una buena vida aquí. Como dice el texto, solo tiene afanes de este mundo. No piensan en la vida venidera. Entonces el predicador dice: el tema de hoy va a ser 2 claves para que puedas ser bendecido este día. Y la gente dice: bueno, Dios me va a bendecir. ¿Cuáles son? Esa gente ama el dinero. Y por más que escuchen el Evangelio, ese amor a las riquezas y a este siglo van a ahogar la palabra. Ahora, yo sé que hay mucha gente también así en las iglesias que no son de ellos. Hay gente que ama el dinero, que son... Eso va a hacer que la palabra no dé fruto. Como dijo alguien, y no es cristiano el que lo dijo: ¿usted quiere saber verdaderamente si esa persona ama a Dios? Tóquele la billetera. Tóquele la billetera a alguien y se va a dar cuenta si verdaderamente ama a Dios. Porque, hermanos, no por nada la Biblia dice que el dinero es un Dios, y que amar el dinero es la raíz de todos los males. El amar al dinero. Y no estoy diciendo de que, hermanos, ahora después del sermón pacten con Dios y traigan su plata, no. Pero dígale a alguien que sea responsable con lo que la Biblia dice, de que de acuerdo a lo que Dios le prosperó, se acuerde de la iglesia local para que pueda subsistir. Que semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, justamente saque de acuerdo a su corazón y dé. ¿O no es más bien muchas veces lo que nosotros damos son limosnas? Porque el dinero es un problema.
Y dice Jesús que en muchos donde escuchan el Evangelio, el dinero les aparta de la palabra. No van a querer. Ahora pensemos un momento por qué Jesús dice eso. Sentémonos en los zapatos de un judío en aquel momento. Si alguien en aquel momento se convertía del judaísmo para seguir a Jesús, sus padres les quitaban las herencias. Se quedaban pobres. No tenían herencia. Y ellos iban a meditar, si sigo a Jesús, mi papá me va a quitar la herencia. ¿Y cómo voy a hacer para casarme? Y con mis hijos, y con mi esposa. Cuando brotaba su codicia por el dinero, preferían dejar a Jesús botado. Sin embargo, todavía había esperanza. Hay un poquito de esperanza, porque Jesús dice en el versículo 20 que hay personas que sí, verdaderamente, dan fruto cuando escuchan el Evangelio. Y dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, contrariamente a los otros que nada más la oyeron. La reciben y dan fruto, a 30, a 70 y a 100 por uno. De esta parábola del sembrador, solo una clase de personas fueron salvas, porque el fruto del Evangelio es salvar a la persona. Los otros rechazaron el Evangelio, unos por las riquezas, otros por los afanes, otros porque no estaban comprometidos verdaderamente con Dios, y otros porque simplemente Satanás les robó el entendimiento de la palabra. Pero hubo alguien que sí verdaderamente dio fruto. Oremos para que el Señor siga dando personas así y siga trayendo personas que tengan un corazón ya predispuesto por el Señor para escuchar la palabra y dé fruto. Y quiero terminar, porque yo sé que ustedes han escuchado muchas veces esta parábola del sembrador. No voy a entrar en la soberanía de Dios y a explicar cómo Dios prepara de antemano, desde antes de la fundación del mundo, a alguien para ser salvo, porque yo creo que ya lo saben, y si no lo saben, tienen mi teléfono, pregúntenmelo, con mucho gusto nos sentamos a conversar. Quiero concluir con la conclusión que da el texto en este pasaje. Vean el versículo 21 conmigo, mis hermanos, porque esto no se ha salido del contexto de lo que Jesús está hablando. Y dice Jesús en el versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora, nótese que Jesús no dice que no se trae una luz. No. Hay un artículo definido ahí. La luz. En el contexto está hablando de esa palabra que es sembrada. Está hablando de la palabra del reino. Esa es la luz. Como bien decían antes, citando el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. De esa luz, de la palabra de Dios, del mensaje. Dice Jesús, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Y saben que hay dos aplicaciones que han hecho los mejores intérpretes de ese texto, y las dos caben perfectamente. Permítanme decirle estas dos interpretaciones de este versículo 21. Por un lado, Jesús está haciendo referencia a los intérpretes de la ley que han estado peleando con él continuamente, porque ellos eran los responsables de traer la palabra de Dios al pueblo, pero ellos no la trajeron. Ellos habían ocultado la palabra de Dios y habían puesto las tradiciones por encima. Entonces Jesús dice, ¿la luz de la palabra de Dios se puede ocultar? ¿Es para eso? ¿O es para ponerla en un candelero? Los
Los escribas y los fariseos de nuestro contexto habían ocultado la palabra verdadera de Dios por las tradiciones humanas, por las tradiciones de ellos. Pero por el otro lado, la otra interpretación y aplicación es que Jesús está diciendo, verdaderamente la palabra que yo traigo es para que alumbre, es para que salve, es para que la gente pueda ver su condición espiritual y puedan ser salvos. Porque esa es la intención de la luz. Sin embargo, vea lo que dice el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y otra vez advierte en el versículo 21 de esta manera. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, después de toda esta explicación, abran los oídos a lo que yo he dicho y escuchen verdaderamente. Porque esa es la intención de la predicación de la palabra, traer luz, dice Jesús. Y les dijo también, mirad, o sea, presten atención lo que oís. El evangelio en el contexto. Mirad a cómo oís, mirad, presten atención a lo que oís. Porque con la medida con que midáis, os será medido. Y no está hablando de plata, porque yo sé que se ha usado ese texto para hablar de plata. Está hablando de la reacción de la gente al escuchar el evangelio. ¿Cómo aplicarían ustedes, cómo acuñarían ustedes el versículo 24 a la parábola del sembrador? Cuando dicen en el versículo 24, presten atención a lo que oyen, porque con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, recuerden la multitud que estaba al principio. Esa gente escuchó la palabra, pero no les prestó atención verdaderamente, no querían aprender, no abrieron sus oídos para oír. Y como no abrieron sus oídos para oír, de esa misma manera les pagó Jesús. Les voy a dar por parábolas, para que lo entiendan. Mirad cómo oís. Y él dice, porque con la medida con que midáis, os será medido. Y dice, y aún os añadirá a vosotros los que oís. O sea, si alguien presta atención a la palabra del Señor, y tiene un corazón que realmente quiere aprender, dice el texto, se le va a añadir más entendimiento. Y más entendimiento. Y más entendimiento, porque esa persona verdaderamente está prestando atención a lo que oye, y entonces se le paga de acuerdo a eso. Presta atención, quiere aprender, dice el texto, Dios le da más entendimiento. Pero va al versículo 25. Porque al que tiene, se le dará. O sea, la persona que está ahí, que está comprometida con Dios y que quiere aprender, a él se le dará más entendimiento. Y al que no tiene, porque no quiso oír, aún lo que tiene, aún lo poquito que oyó, se le quitará. Hermanos, si este texto no es claro, que yo creo que no tengo nada más que decir, hay un llamado de Dios en esta conclusión a prestar atención a la palabra de Dios. Porque si usted es indiferente a la palabra de Dios, así se le va a pagar. Y aún lo que ha escuchado se le quitará. En el contexto, Satanás se encarga de eso. ¿Quién es el que quita la palabra en el contexto? Satanás. Aún lo que ha escuchado, lo poquito, sin interés, de eso se encarga Satanás, les será quitado. Pero si usted es de las personas que con un buen corazón vienen a la iglesia y dicen, yo quiero aprender de la palabra de Dios, yo quiero escuchar qué significa ese texto y cómo se aplica a mi vida, Dios le dará entendimiento, le dará más. Hermanos, oremos y que el Señor nos permita ser de esa buena tierra, de esos que tienen oídos para oír, y de esos que Dios añadirá más conocimiento a nuestra vida, de su palabra. Y démosle gracias al Señor.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias del día de hoy. Gracias por las explicaciones, Señor. Te pedimos por nuestra vida. Realmente, Señor, cada uno de nosotros estamos en alguna de estas 4 tierras. Cada uno de nosotros o son personas que simplemente vienen por oír y Satanás les roba la palabra, o somos personas que recibimos la palabra con gozo, pero en realidad no queremos un compromiso real contigo. O somos personas que tenemos muchas cosas en nuestro corazón que nos gobiernan y que al fin y al cabo vamos a menospreciar tu palabra para que eso que hay en nuestro corazón gobierne nuestra vida. O podemos ser de esas personas que son buena tierra, que escuchan y reciben la palabra y dan fruto. Y dice el texto que da fruto a 30, 70 y a 100 por uno, porque al que tiene se le dará más. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón a tu palabra, Señor. Queremos saber más de ti, aprender más de ti, Señor, para poder vivir nuestras vidas cada vez mejor, conforme a tu palabra, Señor. Ten misericordia de aquellas personas que todavía al día de hoy oyen pero no entienden. Ten misericordia de aquellas personas que aunque ven con sus ojos no perciben y que todavía no se han arrepentido, Señor, porque muchos de nosotros éramos así. Ten misericordia de ellos, Señor, y abre sus corazones, abre su entendimiento al Evangelio por tu gracia y por tu misericordia, a pesar de que ellos, igual que nosotros, nos merecíamos el infierno y tu castigo, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.